No hace mucho me enteré de una historia, creo que la leí en el periódico. Y esto sucedió en el estado de Florida. Por ahí pasan muchas tempestades muy tremendas. Por ahí pasan los tifones que proceden del mar y hacen subir el agua muy adentro de la ciudad, varias cuadras, y así lo barren todito. Y me dicen que sus profetas meteorológicos siempre están vigilando por tales tempestades. Y de alguna manera, obrando con los elementos, tienen su forma de hacer contacto con los cambios atmosféricos y pueden pronosticar cómo y de dónde se está formando la tempestad. Con esas personas es un estudio de toda la vida y tienen instrumentos y cosas que la ciencia les ha provisto, y por medio de llamarse el uno al otro pueden saber qué ruta está tomando la tempestad y cuánto viento tiene. Pueden saber qué rumbo tienen otras tempestades y así saber si una va a contrarrestar la otra. Yo aquí podría detenerme y predicar por varias horas sobre ese aspecto. ¿Cómo es que se necesita un viento más recio o una tempestad más grande para hacer la otra tempestad a un lado? Y así es hoy en día. Y todos sabemos que tenemos una tempestad por delante. Y el único viento que conozco yo que puede desviar esa tempestad es el viento recio que sopló allá en el día de Pentecostés. Me han dicho que aún en esta hora hay hombres aquí en la ciudad hablando en contra del comunismo. Y así deben hacer. Pero simplemente hablando en contra de eso no es suficiente. Tenemos que hallar la manera de desviar ese mal. Y existe una sola cosa que puede desviar esa tempestad. Y esa es una tempestad más grande, la cual puede contrarrestarla y cambiar su ruta. Y estos profetas meteorológicos allá en Florida son muy exactos con sus profecías. Y es que tienen un propósito singular para avisar al pueblo. Parece que fue en el periódico donde yo estaba leyendo acerca de una tempestad que pasó hace algunos años por toda la parte central de Florida. Y en toda la región, ahí por el lago Okeechobee, se les avisó. Hace como 5 semanas estuve en esa región. Un cierto habitante se mantenía en contacto con la radio para saber de las tempestades, y él era un cristiano muy bien conocido. Él escuchó que se estaba aproximando el gran tifón, que venía destrozando árboles, y a todos se les avisaba que huyeran a un lugar seguro. Entonces este hombre pensó en su vecino, el cual era un avicultor. Tenía su granja de gallinas, tenía varios gallineros, edificios muy débiles, y las incubadoras y demás cosas. Y en fin, todo lo que esta familia tenía, lo tenía invertido en esa granja. Entonces el cristiano corrió rápido en su carro y se paró frente al portón de la granja. Se bajó y le gritó al vecino: «Mira, toma todos los pollos y colócalos en tu sótano. Luego ven tú y tu familia acá con nosotros, porque se aproxima una tormenta que va a acabar con todo esto aquí». El otro se le quedó mirando y se rió y dijo: «Son puras tonterías. Yo les he escuchado hacer esos pronósticos desde hace cuándo y jamás han sucedido». Entonces el vecino cristiano estaba tan alarmado que le preguntó: «¿Pero qué tal si ahora sí llega?». Todos nosotros hemos oído esa clase de comentario con frecuencia. Sí, yo he oído que esto y aquello va a suceder, pero uno de estos días así mismo va a suceder y nos conviene poner atención a todo aviso. Pero este hombre dijo: «Yo no tengo tiempo para tales tonterías. Yo tengo mucho trabajo aquí con las gallinas y no tengo tiempo para eso». Entonces el vecino le dijo: «Mira, en el nombre de Dios, deja esas gallinas y ven conmigo pronto, tú y tu familia. Y si tú no lo crees, cuando menos permite que vengan tu familia». Y el otro le respondió: «No voy a permitir que mi familia se agite a base de unos cuantos avisos radiales. Yo he decidido que mis hijos vivirán como yo vivo. Mi esposa me va a escuchar a mí, porque yo soy el que manda en esta casa. Ella va a poner atención a mí. Así que no voy a permitir que mis hijos sean molestados
por esta clase de tontería. Entonces el vecino se hallaba sin palabras, se subió a su carro y se fue a su casa. Se bajó a su sótano y entonces de repente la nube estaba encima. Así mismo es como llega el juicio. Viene de repente y uno se queda asombrado de cómo puede llegar tan rápido. Yo he visto a hombres crueles que antes habían maldecido a Dios, caer de rodillas y clamar: ¿cómo me puedes tratar de esta manera? Y en un momento quedó deshecho todo su fundamento. Conviene poner atención al aviso. Usted quizás se podrá reír del mensajero, y aún quizás podrá matarlo, pero no puede matar el mensaje. Eso seguirá como si nada hubiera pasado. El mensaje de Dios es eterno, sus palabras jamás fallarán. Saulo de Tarso logró que apedrearan a Esteban, pero a través de toda su vida, hasta cuando se entregó a Cristo, hasta entonces no pudo apartarse de aquel mensaje. Yo veo al cielo abierto y Jesús a la diestra de Dios. Ahí mismo algo se apoderó de él. No fue el mensajero, sino el mensaje que traía. Cuando la tempestad barrió toda aquella región, se llevó al avicultor y toda su granja. Jamás pudieron hallar su cadáver. Su esposa estaba tan temerosa. Vivían ahí cerca del lago Okeechobee, y el nivel del agua comenzó a subir, siendo que el tifón levantaba el agua desde lo profundo del lago. Por eso esos lugares son tan peligrosos, porque no son profundos, y luego los barcos se agitan y las olas se levantan y hunden los barcos. Llegan las tempestades y chupan el agua y se lo llevan a largas distancias. Y la madre, viendo que no había más esperanza, hizo subir sus hijos al techo. Logró subirlos al techo agarrándose de la chimenea de la casa. Luego también los animales quisieron subir al lugar seco, y entre ellos venía la víbora de agua, el mocasín. Yo creo que ese animal es aún más peligroso que la víbora de cascabel de aquí. Estas serpientes venían buscando seguridad y también se subieron al techo. Esa mujer, por haber escuchado a su esposo y no poniendo atención en los avisos, tuvo que golpear y pisotear tantas serpientes, pero al fin se quedó atónita, mirando indefensa, mientras aquellas serpientes malignas picaron a sus hijos hasta que todos murieron ahí sobre el techo. Y la madre misma fue picada tanto hasta que también murió. Apenas así fue como se obtuvo toda la historia. Después que pasó la tempestad y salieron a investigar buscando sobrevivientes, la hallaron allá sobre el techo con sus hijos a su lado. Conviene poner atención a los avisos. En primer lugar, antes de haber un aviso, tiene que haber una preparación hecha para la seguridad. De otra manera no hay razón para avisar. Y el aviso no es más que la voz de uno anunciándole que se prepare para el peligro que viene. Así que primero tiene que existir la preparación. Luego puede salir el aviso, insistiéndole a usted que haga su decisión, si usted quiere o no quiere poner atención. Si usted no desea escuchar, esa es cosa suya, pero si le pone atención, entonces hallará seguridad. Dios tiene la misma táctica. Nosotros obramos conforme al plan de Dios en ese aspecto. Allá en los días primitivos, en el mundo antediluviano, la gente había llegado a ser tan malvada y pecaminosa hasta el punto donde Dios ya no los podía mirar y ser justo. Dios es un Dios justo y Él tiene leyes. Ahora, cualquier ley que se puede quebrantar y no tiene castigo, esa ya no es ley. Usted no puede quebrantar las leyes de Dios sin tener que pagar la pena, tarde que temprano. Usted tiene que pagar. La Biblia dice: tus pecados te hallarán. ¿Y qué es pecado? Deseo hacer una pausa aquí. Mucha gente piensa que fumando cigarrillos es un pecado, pero no es. Mucha gente piensa que mintiendo es un pecado, pero no es. Cometiendo adulterio, eso no es pecado. Todos esos más bien son los atributos de incredulidad. La razón que usted anda haciendo esas cosas es porque usted es un incrédulo. Solo hay dos partidos: o usted es creyente o es incrédulo. Si usted es un creyente, usted no hace esas cosas. Si usted hace tales cosas, yo no sé qué clase de profesión usted tiene, pero la verdad es que el que comete tales cosas, el amor de Dios no está en él. Así nos dice la Biblia. Es que tenemos demasiada profesión sin posesión. Demasiada gente anda diciendo y no lo está viviendo. Yo aún creo que tenemos demasiado énfasis en el ensayo de sermones en lugar de vivir los sermones.
Sería mucho mejor si viviéramos nuestros sermones, así cada uno de nosotros seríamos un ministro. Es mucho mejor que usted me viva un sermón en lugar de predicarme un sermón. La Biblia dice, sois cartas escritas, conocidas y leídas de todos los hombres. Entonces es mucho mejor vivir un sermón. El pecado es por cuanto usted no cree. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en los días de su carne, no llamó Él a aquellos que no mentirían y no robarían, los cuales no cometerían adulterio, o sea, hombres justos, predicadores, sacerdotes. No les dijo, sois de vuestro padre el diablo. Eso fue por cuanto no creían en el Hijo de Dios. El que no creyere ya es condenado. Hace algún tiempo yo estaba haciendo un llamado al altar, y me gusta tanto la escritura de Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí dice, el que cree. Usted dirá, pues eso es muy liviano. No, señor, eso es muy profundo, porque cuando usted cree, entonces ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, si no fuere por el Espíritu Santo. Cuando usted tiene al Espíritu Santo, entonces usted ha creído hacia la vida eterna y tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso indica una separación, haciendo preparativo. Dios entonces vio la maldad del mundo y se dio cuenta de aquella generación malvada y adulterina, y en eso su santidad ya no aguantó más. ¡Oh, qué mundo más pecaminoso! El otro día iba en el carro con mi esposa hacia la tienda para hacer las compras, e íbamos hablando de cierta joven de nuestra ciudad. Era en tiempo de mucho frío, y esta joven tenía puesto su abrigo corto, e iba vestida muy inmoralmente con sus pantaloncitos cortos, que ellas acostumbran en el tiempo de verano. Había un poquito de nieve sobre la tierra. Mi esposa dijo, «¿Tú bien sabes que esa mujer no puede estar a gusto?» Le dije, «No, simplemente es que no está en su mente correcta». Entonces ella me dijo, «¿Pero tú sabes que ella asiste a la secundaria?» Le respondí, «Es posible que asista a la secundaria, pero eso no indica que tiene todo bien. Ella no puede estar bien de la mente». Hace algún tiempo yo estuve en Alemania, en una gran campaña donde el Señor nos estaba dando como 10,000 almas cada noche. Y me quedé tan asombrado en una cierta noche cuando salí del culto y llegamos a un lugar donde fuimos invitados a tomar una cena. Habíamos completado la campaña y hallé a todos los cristianos sentados ahí tomando cerveza. Aquí en América, Canadá e Inglaterra son los únicos países que yo conozco donde se le prohíbe la cerveza al cristiano. Ellos allá no se emborrachan, pero usted sabe cómo somos los americanos. Luego, cuando vieron que yo no tomaba, surgió la pregunta y me llegó a mí. ¿Por qué yo no estaba tomando mi cerveza? ¿Será porque era de calidad inferior? Y el doctor Guggenbuhl estaba a mi lado y me sirvió de intérprete. Le pregunté, ¿por qué están hablando así de mí? Y me contestó, es que no entienden por qué usted no toma. Ahora yo sé que está escrito, cuando estás en Roma, haz como los romanos. Pero le dije, dígales usted esto, yo no los censuro a ellos, pero es que yo nací bajo un nacimiento nazareno, yo no debo beber. No quería herirles. Ellos entendieron y siguieron tomando. Luego en Italia hallamos casi lo mismo. Y en muchas partes del mundo, cuando usted entra en las distintas naciones, usted hallará que cada una tiene su espíritu en particular. Me acuerdo cuando fue que el Espíritu Santo me avisó que no entrara en un cierto lugar como hotel allá en Finlandia. Yo no sabía de qué se trataba, pero hallamos después que allí tenían mujeres dando los baños. Yo me aparté y no quise entrar con el doctor Muñón y los demás para nadar. Y descubrí que esas mujeres lavan a los hombres. Y les dije, eso no es correcto. Entonces me respondió él, pues hermano Branham, es igual de correcto como ustedes allá en América con sus enfermeras. Estas mujeres han sido instruidas para esto. Le dije, no me importa cuánto entrenamiento tengan. Nunca fue la intención de Dios que fueran así. Dios las cubrió y las hizo distintas, correcto. Pero ellos no pusieron nada de atención a eso. Eran finlandeses, gente muy maravillosa. Pero ese era el espíritu de la nación. Donde quiera que usted vaya, hallará el espíritu de esa nación. Y si usted viene a América, aquí hallará algo tremendo. Ese es el peor de todos. Entonces mi esposa me dijo, pero esa gente asiste a la iglesia.
Y yo siempre me he preguntado cómo era que eso no les condenaba la conciencia. Le dije, querida esposa mía, deja decirte, ellos son americanos. Y dijo, ¿y qué de nosotros? ¿No somos americanos? Le dije, no, solo estamos viviendo aquí, pero hemos nacido de arriba. El Espíritu Santo de Dios nos ha hecho sombra, por lo tanto somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Esto aquí no es nuestro hogar, sino que estamos buscando uno que está por llegar, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por lo tanto, cuando usted es nacido de arriba, entonces tiene el Espíritu Santo, el cual viene de Dios, y eso entonces cambia su naturaleza. No importa si fuera su madre, su hermana o su mejor amiga que estuviera vestida de esa manera. Pero el cristiano, el cual es nacido del Espíritu de Dios, él es nacido de arriba y su espíritu ya es de otro reino, nacido de Dios, y la simplicidad del Espíritu Santo viene para seguirlo y vigilar cómo es que actúa, y aún lo hace a usted que se porte bien. Así fue en los días de Noé, y Dios se enfadó de tal grado con todo aquello. Pero antes de que enviara aquella tempestad para destruir al mundo completo, primero Dios hizo la preparación para todos aquellos que deseaban escapar esa tempestad. Yo aún puedo ver a Noé parado en la puerta del arca, predicando la justicia, pero no había muchos que le escuchaban. Eran como los de hoy, deseaban más bien el entretenimiento y diversión, no el evangelio. Ay, 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 ¿cómo será para estos evangelistas estilo Hollywood, los cuales temen llamar al pecado por su nombre? Necesitamos más de aquellos predicadores antiguos de la sierra que sentían el Espíritu Santo y no temían predicar el evangelio sin guantes. No como los de hoy, que cubren el evangelio con un guante, pero más bien unos que prediquen la venida del Señor Jesús, juicio para los malos y el cielo para los justos. Muy pronto estamos llegando a un tiempo que yo no conozco y nadie más conoce tampoco, pero yo les he avisado a los de mi generación. Si la tormenta llega, ahora yo quiero que ellos estén prevenidos. Puedo ver a Noé parado ahí en la puerta del arca. Solo quisiera yo creer que no fue de esa manera, pero Noé parado ahí en esa puerta fue la única vía a la seguridad. Puedo ver a Moisés años después, parado en la puerta con la sangre en el dintel, predicando juicio. Coloquen la sangre en el dintel. Hoy día Jesús es la puerta del redil de las ovejas. Ministros del Evangelio están parados en esa puerta, rogando con la congregación para que entren al lugar seguro. Sin duda, hubo muchos que se rieron y se mofaron de Noé. La Biblia aún dice que hubo burladores. Y yo puedo oír que decían algo así: Noé, si tú no tienes mejor entretenimiento que esto, entonces mejor nos quedamos en casa. América y el mundo de hoy en día no tienen deseos del Evangelio, desean más bien la diversión. Tienen que tener algo para entretenerlos, mucha música extraordinaria o algo por el estilo. Tienen que tener alguna clase de fiesta o un asado de carne. Todas esas cosas están bien, pero afuera de la iglesia. Pero la iglesia es donde debe ser predicado el juicio y el poder de la resurrección del Señor Jesús, y el aviso que el juicio comienza en la casa de Jehová. No las fiestas, sino el juicio. Lot recibió su aviso, y cuando llegaron los ángeles, aunque él no sabía que eran ángeles, cuando ellos llegaron a ese lugar, su mensaje para Sodoma era: salgan de este lugar pecaminoso. Dios ha provisto una vía de escape para ustedes. Salgan de este lugar pecaminoso. Jesús dijo, así como fue en los días de Sodoma, fíjense qué clase de vida estaban viviendo. Y Jesús comparó aquel día con el nuestro, así de pecaminoso. Fíjense cómo fue cuando Lot fue para avisar a su pueblo. Se rieron de él, se mofaron de él. Y dice que los pecados de la ciudad afligían su alma justa. El mensaje de aquellos ángeles no tuvo ningún efecto en esa gente, pero rogaron que se saliesen por cuanto el juicio estaba para caer sobre la ciudad. Dios les iba a dejar caer una tempestad de fuego sobre esa ciudad, pero ellos rechazaron caminar, rechazaron salir, estaban muy satisfechos con sus pecados. La gente de hoy en día parece que están tan cómodos en el pecado, con que tengamos un carro nuevo, con que podemos comer 3 veces al día, o poder dormir en una cama limpia. Todo eso es maravilloso y estaría muy en orden. Pero nos olvidamos de Dios cuando nos viene la prosperidad de esa manera. Nosotros los predicadores y todos los cristianos hemos tomado tanto interés en el programa de levantar nuestra iglesia y quizás obteniendo un local mejor o quizás más grande, o andamos buscando mejores bancas, ustedes saben lo que digo, y en hacer esas cosas
hemos dejado a un lado las cosas principales: el juicio, la justicia, el poder del Espíritu Santo, la resurrección, el juicio eterno. El ángel nunca falló en predicar el mensaje. Aunque hicieron el esfuerzo para pararlos, el mensaje continuó. ¿Notó usted eso? Es como un hombre que dice: yo no voy a creer que el sol esté brillando, jamás tendré que lidiar con el sol. Él cierra sus ojos y se baja al sótano de la casa y ahí sigue diciendo: yo rechazo creer que el sol esté brillando. Usted dirá: pues hermano Branham, ese hombre tendrá algo mal con la mente. Bueno, y los que rechazan a Jesucristo están en el mismo terreno. El Espíritu Santo es más real y genuino que la luz del sol. El sol algún día fallará, pero el Espíritu Santo no puede fallar. No es solamente luz para el sentido de la vista, sino también es luz para el alma. Es una luz radiante la cual nos conduce a Dios y proyecta el Calvario hacia nosotros juntamente con los sufrimientos del Señor Jesús, los juicios que se aproximan y también el escape para todos los que lo desean. En un cierto viaje a la India, estuve predicando a una congregación de miles y miles, y me trajeron un cieguito que no veía nada. Pero en un instante el Señor Jesucristo le hizo desvanecer todas las tinieblas de los ojos, y de repente el hombre agarró al presidente municipal y gritó: ¡puedo ver! ¡puedo ver! Ahí estaban presentes miles de maometanos y demás, y entonces yo les pregunté: ahora, ¿cuál es el arca de seguridad? Leí en su periódico aquí hace unos días que todos los pájaros que antes tenían sus nidos en las piedras de las paredes y en las esquinas de las torres, ahora han vuelto. Como ustedes saben, la India es un país sumamente pobre, y ahí recogen las piedras del campo y con ellas edifican las cercas. Y ahí los pajaritos construyen sus nidos en las grietas de las piedras para escapar de la lluvia. Y el ganado, en el tiempo de la tarde, cuando las sombras se alargan, el ganado se para en la sombra de estas cercas y edificios para protegerse. Pero por el espacio de 2 días ocurrió la cosa más rara. Todos los pajaritos tomaron sus pequeños y volaron lejos de las paredes, y ni volvieron de noche. Se fueron al campo abierto y ahí posaron. El ganado no se acercaba a las cercas en la tarde. Se mantuvieron lejos y se juntaron entre sí para formar sombra entre ellos mismos. Oh, hermano, hermana, eso es lo que debiera hacer la iglesia. No nos hace falta la sombra de estas torres de Babel del modernismo de hoy en día. Necesitamos más bien las bendiciones el uno del otro. Nuestro testimonio y nuestro amor y hermandad cristiano, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso entonces nos hace gritar. Entonces puedo tomar a mi hermano o mi hermana de la mano y saber que ambos somos ciudadanos del reino de Dios. Nos amamos mutuamente y nos paramos juntos, hombro a hombro, en esta gran causa de Cristo Jesús. Ya sea usted metodista, bautista, presbiteriano, de la unidad, los que creen en 2, 3 o lo que sea, eso no importa si la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y tenemos compañerismo el uno con el otro. Eso es lo que deseamos, la hermandad y el compañerismo. Aquellos animales se quedaron allá en el campo y rehusaban llegar a la sombra de las paredes. A esa gente allá eso les parecía muy raro, y en realidad es algo muy raro. ¿Qué pasó? De repente la tierra comenzó a temblar y derrumbó las paredes hasta el suelo. Si los pajaritos hubieran estado en sus nidos, sus pequeños hubieran resultado como aquel hombre y su mujer y sus pequeños allá en Okeechobee, en Florida. Hubieran muerto con la caída de los muros. Si el ganado se hubiera quedado para aguantar ese peso de los muros, ellos también hubieran perecido con la caída de tanta piedra. Eso ocurrió hace 3 años. Por ahí tengo el recorte del periódico. Las cabezales del periódico dicen: los pájaros están volviendo a sus nidos, el ganado está regresando del campo. Si Dios, allá en los días de Moisés, o más bien en los días de Noé, podía avisar al ganado y a los pajaritos que entraran al lugar seguro, en el arca, por cuanto venía la destrucción, la tormenta, Él sigue siendo el mismo Dios en esta noche. Él aún ama las vacas y los pajaritos. Y si Él preparó un camino para que el ganado y los pájaros escaparan la ira del juicio, ¿cuánto más no habrá preparado un camino de escape para usted y para mí, los cuales somos los subproductos de su creación? ¿Cuán mejor camino de escape no habrá preparado para nosotros? Nosotros sentimos al Espíritu Santo jalando a nuestro corazón. La hora está llegando. Vemos las sombras
de la edad atómica que está llegando. Vemos también las sombras de la edad hidrógena. Vemos las naciones cayéndose en pedazos e Israel despertando. Las naciones se están quebrantando. Israel está despertando. Las señales que los profetas predijeron. Los días de los gentiles están numerados y con horrores acumulados. Oh dispersados, vuelvan a su lugar. Ese es el camino hoy en día. Ustedes todos seguramente conocen aquel himno escrito por Haywood. El día de la redención cerca está. El corazón del hombre está fallando por el temor. Sed llenos del Espíritu, tened vuestras lámparas aparejadas y limpias. Mirad hacia arriba, tu redención cerca está. Las tormentas están ya muy cercanas, pero existe un escondite, un refugio tan hermoso. Eso es en Cristo.